Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante porque habla de nuestros indios taínos, esos que vivían aquí antes de que llegara Colón con el resto de la ganga. Y esas culturas y esas costumbres de los taínos eran bien interesantes. Así que si te interesa este curso o te interesa este tema, estés o no estés en la clase, quédate pendiente porque vamos a hablar de eso hoy en un video que seguramente te va a gustar. Y ya estamos en el módulo lección 7, se van a dar cuenta que brinqué unas cuantas lecciones en la realidad, pero como dije, algunas lecciones son fáciles de entender, no requieren tanta explicación o entrar tan a fondo. Ahora, esta lección número 7 del módulo de séptimo grado de estudios sociales a mí me encanta, porque toca un tema que mucha gente le da como que por encima, no le da mucha profundidad. A veces piensan que los estudiantes son muy niños en séptimo grado, que tú tienes como quizás 12, 11, 13 años, de 11 a 13 años. Pues no, un estudiante de séptimo grado puede entender temas de espiritualidad sin necesidad de entrar en el debate de que si es religión o no. Los taínos no eran un pueblo que no tenía espiritualidad, al contrario, tenían una espiritualidad bastante formal y bastante compleja. Así que vamos a estudiar un poco, la lección se llama La mitología y la religión, el tema de estudio, las creencias de los taínos, sus tradiciones, dioses y cultos. Y como siempre, voy a bajar un poco aquí en el módulo. Hoy no vamos a usar el Google Earth porque no hace falta saber dónde vivían los taínos de Puerto Rico, porque obviamente vivían en Puerto Rico. Vivían taínos en otras partes del Caribe, pero hoy vamos a hablar de los que vivían en esas partes del Caribe, pero sobre todo en Puerto Rico, que es lo que nos interesa para ir más o menos especificando en esta clase. Como bien dice el módulo, hay unas palabras claves y vamos a empezar a leer. Ya yo marqué unas cosas que para mí son importantes. Para los taínos, los elementos naturales eran divinidades. Entiéndase una cosa. Los dioses de los taínos o las cosas divinas para los taínos eran los elementos que veíamos en la naturaleza. El sol, las plantas, la lluvia, el huracán, el fuego, todos esos elementos que veían en la naturaleza, ellos le daban como que propiedades divinas, como que propiedades espirituales, ¿no? Sus creencias pues tenían una relación directa con eso que ellos veían, perdón. Ahora bien, ellos creían que los elementos naturales, como dicen, la tierra, el sol, la luna, el agua, las estrellas, tenían un espíritu o un alma. Y quiero detenerme aquí muy importante, porque cuando hablamos de ese tipo de pensamiento en el cual otorgamos la posibilidad de tener un alma a un elemento, eso tiene un nombre, se llama animismo. En el módulo lo dice, ya mismo lo vamos a ver. El animismo es esta explicación de la espiritualidad o del tipo de religiosidad, se llama filosofía religiosa realmente, en la cual es la creencia de que los espíritus animan las cosas. O sea, que detrás de lo que yo estoy viendo, y en el módulo lo dicen así mismo, ¿ven? Aquí, animismo. Detrás de lo que ellos estaban viendo había un espíritu animando la cosa. Y eso es bien interesante. Y eso no se diferencia tanto de lo que nosotros muchas veces entendemos o vemos hoy día. Nosotros sí creemos en algún tipo de espíritu, aunque le llamemos otro nombre, ¿no? Algo que está trascendental, algo que pasa a lo humano. Pero yo no quiero traer temas de debate aquí. Lo que quiero que vean es que los taínos no estaban atrasados, los taínos no estaban haciendo cosas que otros pueblos no hacían. Ellos entendían que eso que estaba por encima de lo que ellos podían controlar, porque no podían controlar la lluvia, nosotros todavía no podemos controlar la lluvia, ellos no podían controlar el huracán, nosotros tampoco podemos controlar el huracán, no podían controlar el sol, la luna, las estrellas. Pues si yo no puedo controlarlo como taíno, como ser humano, pues definitivamente eso va a tener un control por un espíritu, algo que yo no controlo. Y a esos espíritus ellos le empezaban a poner nombres. Como bien dice el módulo, habían divinidades benevolentes y malevolentes. Esta es la famosa batalla y la lucha entre el bien y el mal que ha existido siempre. Ha existido siempre la lucha entre un poder beneficioso o un poder benevolente y un poder malevolente. O sea, el bien y el mal. Y esto, como dije, y como dice también el módulo, esto no es nuevo, gente. O sea, tienen que entender que en todo tipo de pensamiento religioso, por lo menos de la mayoría de los pensamientos religiosos, siempre hay una batalla entre el bien y el mal. Yo tengo un video que voy a colocar en una tarjetita que debe salir por aquí, creo, bien interesante, que habla de un filósofo antiguo que hablaba de eso mismo, de que la vida se trata de una batalla entre el bien y el mal. No voy a seguir mucho porque a lo mejor no les interesa, pero si les gusta, busquen la tarjetita que salió, que lo más seguro pueden encontrar más información. Quiero volver al módulo. Las deidades que eran buenas apoyaban a los taínos en su vida diaria. Claro, los que son buenos nos apoyan. Eran necesarios en los rituales, en las ofrendas, para luchar contra las malvadas. Algunas de estas divinidades
que podían causarle problemas a la población eran las tormentas, las enfermedades, las sequías y las hambrunas. O sea, esos eran cosas malas. Ahora bien, vamos a hablar de los dioses. Y con este tema de los dioses yo quiero detenerme un momento. Cuando hablamos de los dioses en el módulo, aquí falta... No es que falte información, es que hay unos estudios, sobre todo unos estudios de lengua, y yo les prometo que voy a ponerles en la descripción del video donde pueden conseguir más información. Sobre todo hay un autor puertorriqueño que trata esto mucho en cuanto a que estos nombres realmente no están, no es que no estén bien escritos o no, porque realmente no sabemos cómo escribían los taínos exactamente estos nombres, pero sí definitivamente tenían quizás un significado un poco distinto de lo que nosotros hemos aprendido en estos últimos 500 años. Así que hay que tomar eso con un poco de pinzas. Así que vamos con el módulo y el módulo dice Yukiyu, que obviamente no sé, en taíno lo estamos escribiendo en castellano, o sea, como lo leemos en castellano. Yukiyu era el dios del bien. Voy a darle un poquito de zoom a esto aquí para que se vea más claro. Ahí. Era el dios del bien y de acuerdo con los taínos vivía en el yunque, en esa montaña del yunque, donde todos ya vimos en las primeras lecciones donde quedaba esa sierra del yunque. Desde allí protegía la isla de Boriquén, escrita también en castellano, porque obviamente tuvieron que pasar alguna evolución del lenguaje porque no se podía escribir como el taíno, y que según algunos estudiosos significa tierra de valientes señores. Esta definición es una de las cosas que vamos a ir viendo que poco a poco, con los nuevos descubrimientos que se hacen y los estudios más centrados en cosas específicas, quizá esa definición de tierra de valientes señores no necesariamente era correcta. ¿Ok? No necesariamente era correcta. No significa que fuera toda falsa o que fuera 100% falsa, pero hay unas cosas que faltan ahí, más información la voy a poner en la descripción del video. Yukiyu era pacífico y bienhechor. Obviamente regía las fuerzas de la tierra y el mar, era benevolente. Todo lo que le daba bien a los taínos era visto como obra de Yukiyu. Ahora, al otro lado de la moneda, también estaba el dios del mar Huracán, que también en la descripción del video voy a poner el link para que hablemos un poquito más de esos nombres y realmente lo que tienen que ver, que supuestamente de ahí viene y deriva la palabra huracán, que es el término que utilizamos en la actualidad. Yo quiero que piensen en una cosa. Y ustedes dirán, pero ¿por qué ese nombre es huracán? Miren, cuando usted tiene una población, y ya hablamos de los taínos, y ya hablamos de lo que sabían hacer los taínos en los videos anteriores, te aconsejo que lo busques si te interesa. Cuando hablamos de los taínos, sabemos que era una sociedad que ya había aprendido lo que es la siembra, que ya sembraba, que ya generaba algún tipo de excedente quizás, y sabía que necesitaban de agua, sol, y que no necesitaban para nada de desastres naturales porque obviamente les dañaban las cosechas. Cuando venía un desastre natural que dañaba esas cosechas, y hemos visto que los huracanes y las tormentas son parte de nuestra historia todo el tiempo, con los taínos no era diferente, ellos pasaban huracanes, pasaban tormentas también. Cuando venía un huracán les dañaba esas cosechas y era algo malo, la gente moría porque no había comida también. Así que, ¿a qué espíritu le vamos a achacar esa malicia? ¿Al espíritu bueno o al espíritu que está detrás de la naturaleza o al espíritu malo que está detrás de esas cosas de la naturaleza que yo no quiero que pasen? Obviamente al Dios malo, y vemos más abajo en el módulo que este Dios representa a todos los espíritus del temor y del miedo. Okay. Hay otros dioses que yo no los voy a mencionar mucho. Supuestamente Yokahu, Dios supremo, que junto a su madre, la diosa Wabansex, eran los poderes creadores. De eso también van a ver más información en el enlace que voy a poner. Pero quiero bajar hasta los cultos y celebraciones rituales. Y quiero detenerme aquí porque yo sé que a los estudiantes de séptimo grado les gustan estos temas. Miren, cuando hablamos de los cultos y la forma en que ellos celebraban los rituales religiosos, no nos podemos reír. Si usted piensa un poco y ve cómo se efectúan, cómo se celebran los rituales y cultos religiosos hoy día en las iglesias en que usted vaya, tienen sus propias características y no hay por qué reírse. En algunos lugares danzan, en algunos lugares hablan en lengua, en algunos lugares hacen ritos, en algunos lugares se comen un pedazo de pan que le llaman la hostia, significando el cuerpo de Cristo, en algunos lugares hacen oraciones. O sea, todo depende de cómo se vaya a trabajar esa espiritualidad y eso no hay que criticarlo. Ahora, cuando vamos al módulo y vemos que los taínos rendían culto a ciertas figuras de barro y madera llamadas semíes. Yo voy a colocar una imagen de un semí ahí que conseguí en internet. No es la mejor que conseguí, pero se puede verificar. ¿Por qué ellos hacían estas imágenes? Porque recuerden que son seres humanos. Y quiero detenerme aquí un momento porque es importante. El ser humano, cuando habla de lo trascendental, definitivamente tiene, o es parte de la naturaleza humana, que poder concretizar ese pensamiento en una figura. Yo sé que hay religiones y la religión
por lo menos la mayor religión que se sigue en Occidente dice que no debemos alabar figuras y símbolos, y eso es cierto según la Biblia. Pero oye, primero que nada, los taínos no conocían la Biblia. Y segundo, es parte de la naturaleza humana, porque aunque no lo hagamos físicamente, tenemos una imagen. Es bien difícil despegarse de esa imagen mental a nivel de que a Dios le llamamos el Dios. Le tenemos ya un pronombre de Él. O sea, van viendo cómo no es tan disparatado que ellos alabaran figuras de semillas. O sea, para ellos era la forma de representar esas figuras religiosas. Claro, el cristianismo va a venir con todo esto y con la cruz y los símbolos del cristianismo católico y eventualmente van a llegar los protestantes y todo esto va a cambiar. Pero los taínos eran son un grupo muy interesante de verga. Miren, lo importante, los caciques guardaban celosamente los semíes. Mientras voy leyendo, voy a ponerles aquí la imagen del semí. Guardaban los semíes más importantes para usar el indicado durante cada ceremonia. Había un semí importante para cada ceremonia. Eso es bien importante, gente. Eso es bien importante que lo sepan. O sea, había un semí para cada una de las ceremonias que hacían los taínos. Y qué interesante porque también en muchas religiones tenemos instrumentos específicos y símbolos específicos para cada momento importante. Y no deja de ser menos por ser taíno. ¿Se dan cuenta? Más abajo en el módulo, seguimos, dice, colocaban el semí a sus pies mientras tomaban asiento en su dujo. El dujo era el asiento donde se sentaba, normalmente el cacique para hacer este tipo de acto. El areito, que era una de las celebraciones religiosas de los taínos, se llevaba a cabo en el batey, que ustedes ya deben saber que el batey era como el patio de ese yucayeque, de ese poblado, ¿no? de ese grupito, o de ese grupo, perdón. Y consistía en una danza combinada con la recitación de lo acontecido. Se recitaba lo que había acontecido y se hacía una danza. Lo más importante, y quiero detenerme aquí, que no sé por qué no lo marqué, les voy a dar un tip, estudiantes de séptimo grado. Cuando usted vaya a coger historia de noveno grado, que es historia mundial, o quizás cuando vaya a la universidad, y ojalá y no podamos ver en la universidad, van a darle una clase que se llama Humanidad. Y probablemente le van a leer un libro que se llama La Ilíada, que yo lo debo tener por uno de esos libros que tengo ahí. Cuando se habla en la Ilíada, ¿y por qué traigo esto aquí muy importante? Porque el que escribió la Ilíada, que es Homero, a quien normalmente se piensa que escribió la Ilíada, era un trovador, y no un trovador como lo que usted piensa cuando escucha la palabra trovador, de esta gente que cantan décimas, aunque se parece a alguito. Un trovador en los tiempos de Homero, una persona que iba de pueblo en pueblo cantando los acontecimientos que habían pasado anteriormente, cantándolos en forma de verso. Es como que daban las noticias. Obviamente les ponían mucho heroísmo y les disfrazaban de héroes y mucha cuestión de los dioses, pero las daba cantando. Oye, cuando vamos al módulo y vemos que en el areito es una danza combinada con la recitación, o sea, recitar lo acontecido, esta gente no estaba tan diferente. ¿Lo ven? Quiero pararme en esta parte que a los estudiantes siempre les gusta cuando la toco. El ritual mágico religioso de la caoba, que tenemos una foto al lado, si ustedes lo han visto probablemente cerca de sus casas o en casa de algún familiar. Eso era bien importante en las celebraciones religiosas, porque la caoba era un tipo de alucinógeno, o sea, ellos hacían un tipo de mezcla o un tipo de sustancia, quiero decir, de esa misma planta. Y los caciques y los boiques, que eran como los médicos, eran quienes realizaban el ritual de inhalar el polvo de la caoba, inhalar el polvo. Y cuando digo inhalar el polvo, lo que usted se está pensando ahora mismo que es inhalar por la nariz, eso mismo es lo que hacían ellos, ¿ok? Los taínos no estaban exentos de eso. Lo único que ellos lo hacían, en unos rituales religiosos. Ahora bien, cuando seguimos leyendo el módulo, combinaban esa caoba con tabaco para minimizar su efecto alucinógeno. Miren una foto aquí que chévere de un cacique sentado en un dujo inhalando la caoba. Pero más allá de cómo lo hacían y que si es chistoso o no, o que mira, esta gente se metía también alucinógeno por la nariz, que sí lo hacían, el cacique para motivos religiosos o el boique también. Lo interesante es que ellos lo veían como una forma de comunicarse espiritualmente con los dioses, porque los transportaba a otros planos. Muchas veces, cuando estamos hablando de este tipo de acto o este tipo de práctica, es precisamente porque los lleva a otro plano, quizás no de la realidad. Y cuando hablamos de planos, hablamos de planos mentales, ¿verdad? Obviamente yo no le voy a decir a ninguno que hagamos esto porque esto obviamente tiene serios problemas o serios daños a nivel cerebral.
pero ellos entraban en un tipo de trance. Y no eran los únicos. Esto pasaba en Grecia, esto pasaba en Roma, esto pasaba en las grandes civilizaciones también de Europa y de África y de Asia. Siempre ha pasado. ¿Por qué? Y pasaba en las otras civilizaciones de América también, en Norteamérica también, en Sudamérica también, en Centroamérica también. Hasta los españoles también en algún momento lo hicieron. ¿Por qué? Porque esto elevaba o por lo menos cambiaba la forma de ellos pensar o de ellos poder ver la realidad. Obviamente había un efecto alucinógeno que los transportaba a otro plano. Ya con esto terminamos este módulo que me ha encantado mucho. Yo les aconsejo o les recomiendo que lo vuelvan a leer con más claridad para que puedan hacer las tareas de aplicación. Hay bastantes, explican un párrafo la importancia de la naturaleza para los taínos, de eso hablamos un poquito ya aquí. Y hay hasta una tabla para los dioses y los atributos, que eso lo pueden conseguir ahí, también lo pueden conseguir en internet. Como dije, ¿por qué me gusta mucho este tema? Porque nos presenta a los taínos desde una perspectiva diferente. Mucha gente piensa que los taínos pues era un grupo ahí sencillito de indios que fueron dominados bien rápidamente por los españoles y que pues no tenían tantas costumbres. Miren, los taínos tenían las mismas costumbres o quizás más que otros muchos pueblos en ese momento. No porque seamos taínos no tenemos las costumbres de los mayas o no tenemos algunas cosas parecidas a ellos o a los aztecas o a los incas. El taíno también tenía esa capacidad de religiosidad. Les voy a colocar, como dije en la descripción del video, algo que pueden seguir leyendo con sus papás o más adelante si les interesa o cuando lleguen a la universidad si les interesa. No quiero terminar sin decir que para mí ha sido un placer estos videos. Yo siempre, como digo, esto es un video aparte, esta no es tu clase. Van a seguir algunos videos por alguna parte por aquí para que te puedas suscribir al canal si te interesa y puedas seguir viendo otros videos. Te lo agradezco mucho, eso me ayuda mucho al algoritmo si le das like, si le pones la campanita, si te suscribes, si lo compartes. Nos vemos en la próxima.